Sean bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas con el Divulgador. Estamos aquí con un destacado escritor regional, nada más y nada menos que aquí con don Pablo Godoy, destacado en el mundo de las letras, específicamente en la poesía. ¿Cómo está don Pablo el día de hoy? Hola Gaspar, un agrado saludarte, estar contigo, tener esta linda posibilidad de poder conversar tanto de letras, de nuestro mundo actual y lo más importante, poesía. Por supuesto. Bueno, antes que nada vamos a dar una pequeña introducción para contarles de quién es aquí don Pablo Godoy. Pablo Godoy Díaz es un poeta, escritor, docente y técnico mecánico, conocido por sus breverías. No sé si nos puede explicar un poco, en sus propias palabras, qué es una brevería. A ver, la brevería tiene varias versiones, pero técnicamente es la forma más breve de un poema. Eso es brevería. Así es. Y aquí don Pablo se destaca en esa especialidad en el mundo de la poesía. Bueno, siguiendo con esta presentación, es un poeta, escritor, docente y técnico mecánico, conocido por sus breverías, ya hemos dicho su definición. Nacido en 1957 en la ciudad de Copiapó y que actualmente reside en La Serena. Fue miembro de la Sociedad de Escritores de Atacama, donde se dio a conocer participando en una antología, es decir, una recopilación de varias poesías, si no me equivoco, ¿no? Correcto. De autores de la región de Atacama, llamada Antología Minúscula. Además de poeta, es narrador. Uno de sus cuentos, La Piedra del Minero, fue seleccionada en una de las antologías más importantes del cuento minero, publicada por el Instituto de Ingenieros en Minas de Chile en 1991. Actualmente cuenta con 2 libros bajo su autoría, que tenemos presentando aquí. El primero llamado La silenciosa arcilla de tus piernas, que es esta, la que está aquí. Y la más reciente es Versos para personas sin tiempo, 200 breverías a las cosas, que ustedes ven acá. Más adelante estaremos hablando un poco de estos libros. Bueno, aquí se ve que usted ya tiene una experiencia anterior, me imagino, ¿o no? Así es. Bueno, en lo personal toda la vida abocado a las letras. Entonces, esto empezó como un hobby, Sí. después me fue gustando, como yo siempre lo digo poéticamente, me fui enamorando de las letras. Hoy en día ya estoy casado con las letras, ya no me separo más. Ah, me parece. Bueno, esa pasión después se va a notar más adelante cuando estemos hablando más concretamente de su historia. Bueno, estaremos abordando un viaje al pasado aquí de don Pablo, en este caso comenzando con su infancia y juventud. La primera pregunta, don Pablo, es ¿cómo fue su niñez y qué gratos momentos rescata de esa etapa? A ver, ¿Por dónde empezar? como toda niñez, bueno, una vez se dicen que nace con una muy buena niñez y otros no tan buena. La mía no fue tan buena. No entiendo. Bueno, fue lo que me tocó vivir y tengo que contar. No, sí. Yo lo digo casi en broma, que bueno, lamentablemente mi padre un día fue a comprar cigarro, nunca más volvió, y lo peor de todo que no fumaba. Entonces, imagínate cómo fue mi niñez, ahí quedé, bueno, con mi santa madre, Juana Dina Díaz, y con mi santa abuela, Candelaria Díaz Rioja. Ella tuvieron que asumir el papel de él, que se fue, no sé por qué. Pero la vida fue dura. Para mí la niñez fue muy dura. Bueno, más adelante en su niñez, bueno, por este lamentable hecho, aún así, al ser niño, ¿tenía algún sueño? Sí, sí. Bueno, la niñez a uno lo marca mucho. Entonces, dentro de lo que yo vivía, siempre tenía esos sueños de superarme, de salir de la situación en que estábamos, cómo queríamos abordar, y sabía que la única esperanza en ese momento era poder estudiar. Claro. Y con mis 2 santas viejitas, digo yo, subsistir, porque la vida dura no se vivía, se subsistía. Pero teníamos esa esperanza, esa niñez, y nunca dejamos de luchar. Yo y 4 de mis hermanos teníamos la misma convicción y lo hicimos así, de esa forma. Pero así lentamente también fuimos superando nuestra niñez y soñando, porque lo primero que uno hace cuando es niño es sueño. Y el soñar nos ayudó mucho.
no afirmo harto. Claro. Bueno, pasando ya más adelante a su juventud, ¿qué ha cambiado respecto a su niñez, respecto a ser joven? ¿Ha habido algún cambio en su vida? Hoy en día sí, Sí. porque, repito, a mí esto de las letras me ayudó mucho, enfoqué la vida basada en las letras y obviamente leyendo, y al leer yo tenía ya otras proyecciones, imaginaba varias cositas y con el pasar de los años esas cosas las he hecho realidad. Su juventud, digamos, adolescente, ahí se dio el primer indicio, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo nací en el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Claro. Les cuento que hace poco anduve por el sur, fui a conocer el sur. Llegamos a una ciudad, Puerto Vara me parece que era, donde dice que hay un promedio como de 1500 milímetros de agua al año. Acá, donde yo vivía, en Copiapó, en La Pampa, hay un promedio de 5 milímetros al año, imagínate. Un cambio muy radical. Claro, entonces yo me quedé en La Pampa, en el desierto, y fui aprendiendo del desierto, fui conociendo, y ahí mirándolos con mis ojos, sus letras, donde estaba tal vez su poesía, sus paisajes, pero no sabía cómo interpretarlo, no sabía cómo interpretarlo. Solo sabía que para eso había que prepararse, no era algo fácil. Entiendo. Bueno, pasando ya a los primeros indicios de la literatura. ¿Cuál fue su primer indicio al mundo, a este mundo? Comenta. ¿Qué libro lo marcó? ¿Qué frase lo marcó? A ver, primero que nada, yo fui desarrollando esto de las letras, porque como te conté, mi niñez fue muy dura, pero yo lo tomé desde el punto de vista positivo, cómo sacarle provecho, sin dolores ni resentimiento, nada. Y me di cuenta que había una ilusión, que había un sueño que yo tenía, pero no lo podía desarrollar. En mis tiempos no teníamos la televisión, escuchaba, yo recuerdo los radioteatros. Entonces, claro, los radioteatros hablaban, uno tenía que imaginarse la novela, el personaje, lo hacían con ruido. Y en aquel entonces, mira el tiempo que te hablo, el siglo pasado, había un radioteatro que se llamaba Facenzo, el demonio de Roma, nunca me olvidé. Y hablaban sobre cómo era un tipo en Roma, cómo era medio malulo. Y yo me imaginaba todas esas cosas. Y fíjate que lentamente eso fue desarrollando y creando en mí la imaginación. Y eso dije, esto se puede llevar un poco más a las letras. Y lentamente, después que salía de mis clases, fui escribiendo bueno, lo que se me ocurría, lo que se me venía. Y ese fue como un pequeño despertar. Así fue naciendo más o menos esto de las letras, cómo fue desarrollándose. Y me di cuenta que había algo que yo o sea, que me gustaba pero no lo había desarrollado. Y fue lo de la imaginación. Empezar a mirar. Y con esa imaginación después fui mirando todas las cosas. Y por Dios que se veían distintos, a pesar de ser tan niño. Interesante. Todo empezó por la propia imaginación. Correcto. Especialmente, me parece. Bueno, y adentrándose a este mundo, bueno, a día de hoy, ¿tiene algún autor favorito que lo haya marcado en toda su vida? Sí, varios. Bueno, Chile es un país de poetas. Por supuesto. De hecho, yo pertenezco a una agrupación que se llama Chile, País de Poetas. Ya. Somos bastantes personas a lo largo de todo el país. A mí me falta investigar, pero sí. Y me di cuenta que tenemos muchos poetas, pero algo muy personal como conclusión. Yo digo que en Chile tenemos dos grandes universidades, si lo miro desde mi perspectiva, para aprender poesía. Una es la Universidad Pablo Neruda y la otra es la Universidad Gabriel Mistral. Grandes poetas y llegaron al nivel máximo que puede llegar un poeta como es el Premio Nobel. Entonces, si alguien quiere aprender de poesía, léalo. Pero bien claro, no lo lea con los ojos. A Neruda y a Gabriel Mistral hay que leerlas con el alma. Es la única manera de que aquí llegue y aquí quede lo que tú leíste. Si todo lo otro no te deja mucho, no te deja, es como leer cualquier libro, no. La poesía
primero hay que sentirla, después escribirla. Bien interesante eso. La poesía se lee con el alma, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿qué lo llevó a conocer o dedicarse, en este caso, al mundo de la poesía y más concretamente a las breverias? A ver, yo siempre cuento una anécdota, la voy a repetir como por quinta vez. Digo, esto fue un accidente literario, accidente literario. Accidente literario. Claro. Yo trabajaba en una empresa minera, había un departamento de arte y apoyaba muchas gestiones culturales. Yo me acerqué si me podían apoyar con mi libro. Me dijeron, ningún problema, pero ese libro tiene que ser visado por alguien que sepa, ojalá un escritor consagrado, alguien que respalde eso, porque nosotros obviamente como empresa tenemos que respaldar, estos son gastos, entonces no es tan fácil. Me contacté con un escritor del momento, le llevé 50 poemas de amor, volví y el señor me tenía 50 versos, 50 líneas, me destrozó todo. Yo dije, ¿a qué se debe esto? Bueno, primero que nada dijo, voy a ser sincero contigo. Se nota que tú no lees, o bien, lo que te dije recién, leíste con los ojos, pero no con el alma. Hay un poema, por ejemplo, de la primavera. ¿Sabes tú cuántos poemas hay en la primavera en el mundo? Miles, tal vez millones. ¿Ya? Y todos son lo mismo, la misma estructura, los mismos recursos, repiten más de lo mismo. Pero en el caso tuyo, hubo un verso que me llamó la atención, que no lo había leído nunca. Te lo destaqué. Lo mejor de ese poema. Después otro verso de amor, también miles, tal vez millones, poemas de amor, todo lo mismo, lo más de lo mismo, pero hubo dos versos que me llamaron la atención que no lo había leído nunca. Esos son los que te destaqué. Y con los demás hice lo mismo. Muchas gracias, muy amable, me vine enojado, molesto, tiré las cosas por allá. Pues con el pasar del tiempo volví a retomarla un día y me di cuenta, y al releerla me di cuenta que creo que había calidad en eso. Era muy cierto lo que me dijo ese señor, ya con la cabeza más fría. Y empecé a indagar sobre la poesía breve, la poesía más cortita. Yo sabía que habían varios precursores. Dentro de eso, por ejemplo, empecé con el mexicano Efraín Huerta, el rey del poemínimo, pero era medio sarcástico, no calzaba con lo que yo quería. Después me puse a leer un poco sobre pensamientos, varios, pero me quedé ahí con Blaise Pascal, por su forma de pensar. Después entré un poquito en lo que es la filosofía, todos los filósofos. Me quedé con Sócrates. ¿Ya? Hasta que después, pero prefiero contar un poco esta parte histórica, para que tenga un respaldo. Encontré a un español que se llamó Ramón Gómez de la Serna. Él escribía de manera muy breve. El primero empezó escribiendo gollerías, que eran tertulias. Tertulia de tanto, breve. Tertulia de tanto, breve, gollería. Después empezó a escribir greguerías, que era la mezcla entre una metáfora y humor. Bonita, pero tampoco era lo que me gustaba a mí. Hasta que finalmente encontré a otro español, Francisco Álvarez Hidalgo, y me llamó la atención que en el año 1960 el más o menos registró el concepto de brevería de manera muy técnica, bajo su percepción. Entonces, ahí, volviendo a lo que te dije en principio, llegó a la conclusión de que brevería es una de las formas más breves del poema. Ahora, cómo tú lo vas estructurando, cómo lo vas armando, es ahí donde viene tu trabajo. Y eso me gustó. Me gustó. Pero digamos, el punto ya final neto, fue cuando leí el regalón que tenía Pablo Neruda, Walt Whitman. Walt Whitman escribió varias obras, entre eso una de sus mejores fue Hojas de hierba, un poemario. Y también un poema que me llamó harto la atención, que fue el que me marcó, ¿no? Claro, me marcó harto, Carpe Diem, que dice, aprovecha el tiempo. Dentro de todo lo que explica ese poema y relata, hay dos cosas importantes. La poesía está en todas las cosas simples, en todas las cosas comunes, en lo trivial. Ahí está la poesía. Entonces yo, ¿cómo podría sacar la poesía de las cosas comunes? No sé, sacarle la poesía al vaso, a un cristal, a una madera, a un lápiz.
¿cómo se puede hacer? Y yo empecé a trabajar con eso. Al principio no me resultaba nada, hasta que comencé a jugar con las figuras literarias, con las imágenes. Y fui armando una pequeña estructura, que al principio me costó, pero posteriormente me fue dando resultados. Así que yo fui armando mi propia brevería, que consiste primeramente en lanzar una idea, en la primera parte de la brevería, y en la segunda parte cerrar la brevería con la misma forma, sin irme a otro lado. Ahora ya llegando a su presente, ¿cuál fue su principal inspiración en hacer un libro y explicar un poco de su primera obra? A ver, yo, como te dije, escribí toda la vida y recuerdo lo que un viejo profesor, que uno puede leer mucho, puede escribir mucho, pero la literatura es como un fruto. Cuando esté maduro, bueno y dulce, recién hay que publicar. Antes, no. Es más de lo mismo. Como es un fruto verde, sin sabor, sin grasa, sin nada. Ahí va a quedar. Y yo no encontraba aún la madurez suficiente hasta que ya comencé con esto de la brevería y dije, creo que es el momento. Y empecé a mostrar mi trabajo, lo entendieron, empezó a gustar. Y como todo poeta enamorado, comencé con las breverías de amor. Yeah. Yo tenía muchos poemas de amor y fui sacando los mejores versos. Y los fui redondeando, armando y fui creando mi primer libro de brevería. A todo esto yo he escrito toda la vida. Yo creo que sumar desde niño hasta la fecha. Pero su primer libro oficial fue este, ¿no? Claro, el primer libro oficial La silenciosa arcilla de tus piernas. Claro. Este fue el primer Esa era mi primera brevería de amor. Mi primera brevería. Si me permite, ¿te puedo leer? Por supuesto, por supuesto. Para dar un ejemplo de su primera obra. Mi primer trabajo. Unas 5, hermano, no más allá de eso. Me encanta cuando exprimes tus noches y me das a beber de su oscuridad. Esta mañana viajo en tu mirada y al atardecer espero llegar al destino de tus ojos. Quiero hacer un camino con tus labios para que sea la ruta de mis besos. En una sinfonía de bienvenida y en un concierto de despedida quedó nuestro recital de amor que debía durar toda la vida. Tus ojos son 2 bellos versos que impresiona leerlos. Bien profundo. Como pueden ver, una poesía bien corta, pero que tampoco explica tanto. Por lo menos yo lo veo así. Yo creo que muchas personas también lo ven así. Exacto. Bueno, siguiendo con la otra pregunta. En relación a su segunda obra, ¿qué lo llevó a hacerle tributo para esas personas que no tienen tiempo? Estamos en un mundo moderno donde todo es muy rápido, no hay tiempo para nada, vivimos a full. Y en ese mundo, imagínate leer poesía, Claro. menos. Entonces, tendría que ser algo cortito, breve. De hecho, muchos de los libros de las personas que me han comprado libros dicen que lo utilizan cuando van en las micros, los amigos de Santiago cuando van en el metro, van viajando, porque es cortito, preciso y por lo menos queda. Claro. Entonces, esto está alusivo a las cosas porque primero la brevería es algo breve, alusivo a lo romántico, pero una vez una persona me dijo, está bueno lo romántico, pero ya como que cansa un poquito. ¿Podríamos hacer utilizando la técnica a otra temática? Claro, se me ocurrieron todas las cosas, y en las cosas comunes también está la poesía, absolutamente. Para aclararte algo, si me permite igual leer algunos otros versitos. Lo hizo igual por una necesidad, ¿no? Exacto, también. Prioridades a las cosas. El polen del desierto lo succiona un colibrí de sol. El día persigue a la noche cuando la noche corre detrás del día, pero nunca se alcanza. La madera de las guitarras refleja
la fiel melodía de los árboles. Solo por rieles de verdad podrían circular trenes cargados de mentiras. Las neuronas de los parronales se diluyen en millones de pensantes uvas. El mar de los sueños vuelve a contar todas sus olas cuando se despierta. Bien interesante como le comento el tema de la brevería. Como le comenté anteriormente, dice mucho y tan poco. Y eso yo creo que ha ayudado también a muchas personas. Ese es el objetivo principal. Bien interesante eso. Bueno, llegando a la última parte en relación a sus proyectos futuros, cuéntenos un poco de su tercer escrito que está haciendo. No sé si está en publicación ahora o está en proceso. ¿Qué quiere reflejar en ese libro? A ver, creo que hay, para mí en lo personal hay tres temáticas principales. Una es el amor, ya está listo, el de las cosas también está listo. Y el tercero es el de la reflexión, el análisis un poquito. Como también leí sobre la filosofía, no me voy a meter con la filosofía porque son palabras mayores. Claro, claro. Pero también es la brevería, esa es la gracia, que te tiene que deleitar y a la vez, en la medida que sea posible, reflexionar. Bien. Tengo algunas breverías para reflexionar, son de este próximo libro, que ya se fue a impresión, muy pronto va a salir. Y dice: la radiografía del cielo muestra sus huesos de nubes. La tierra expresa su alegría en efusivas cascadas y también llora sus penas en secretas vertientes. Los ojos de los jardines aprecian la vida en la mirada de sus flores. La estadística del mar registra cada ola en cada grano de arena. Cuando logremos tejer un manto urdiendo todas las razas e idiomas, recién abrigaremos la fría humanidad. Para concluir, un amargado es feliz cuando amarga a los demás. Para reflexionar. Para reflexionar. O sea, algo para hablar y pensar básicamente todo el día, ¿no? Exacto. Bien interesante eso. Bueno, siguiendo con la otra pregunta, a unos años, ¿cómo se ve a futuro? ¿Cree que estas obras quedarán marcadas en las personas o más a futuro se ve en otra vida? Coméntenos un poco. En lo personal estoy en este mundo de la brevería, de hecho a mí me conocen como el poeta de la brevería. En otra vida me refiero a en otra vida hacia en otro rumbo, no en otra vida. Sí, para que se entienda más. Sí. Pero, a ver, yo lo veo, como le dije recién, de esta forma. La brevería para mí tiene que quedar, tiene que trascender, está poco difundida y ese es uno de mis objetivos, llevarla a un sitial que corresponde. De hecho, yo me encuentro con amigos, tú escribes brevería, y creo que eso nunca había escuchado, no tenía idea. Y es verdad, es un campo muy poco explotado en la literatura. Y yo ya he madurado, creo que estoy bien en esto, quiero mostrarlo, dejarlo, enseñarlo. Pero lo más importante para mí es que esto me haga feliz. Yo soy feliz escribiendo. Si un día puedo consagrarme, ideal. Pero lo más importante es que uno tiene que ser feliz y dejar desde luego un legado. De hecho, estoy asistiendo mucho a los colegios, a los liceos donde me están invitando. He tenido la suerte de haber recitado también en las universidades y me escuchan. Lo importante es eso, que me escuchan. En relación a eso que me llama mucho la atención, ¿cree que a día de hoy los jóvenes están más interesados por la poesía? ¿Cree eso? Yo creo que sí, porque me pasó una anécdota. Un amigo que hace clases me dijo: oye, tengo una academia literaria, empezaron como 40, van quedando 5. Y dijo, y cuando un día les leí, las brevedías les gustaron. Y ahí conversé contigo que fuera una charla, y hoy en día volvieron a saber los 40, a todos les volvió a nacer el visito de las letras, porque es cortito y breve, porque claro, a veces, claro, cansa. Los poemas muy intensos son lindos, pero cansan. Claro. Eso es en general. Y lo otro es
cada vez que se escriba algo se haga con agrado. Claro. Bueno, para terminar, me gustaría que diera un mensaje aquí a cámara. También a todas esas personas, especialmente gente joven que esté interesada en considerar esto. ¿Tiene algunas palabras para ello? Sí, como dicen los grandes pensadores, una vez lo dijo Vincent Van Gogh, también lo dijo Antoine Saint-Exupéry con El Principito. Si tú haces algo y le pones amor, está bien hecho. Si no, más de lo mismo, no vale la pena, va a quedar todo tirado. Lo importante es que a ti te quede ese sabor, ese agrado de disfrutar, de entregar también lo que tú estás haciendo. Y a los jóvenes que lean, que empiezan a leer, es bonito leer, es bonito imaginarse, es un disfrute más de la vida. Yo toda la vida he escrito, nunca me he ganado, nunca me he ganado nada, nunca he sido famoso, pero soy feliz. Si hay algo que te deja la literatura es eso, y una de las maneras lindas es seguir escribiendo. Yo invito a todos los jóvenes, especialmente, que a veces se suelen aburrir, que empiecen con esto. La brevería es una muy buena posibilidad, es un muy buen campo. Se están abriendo más posibilidades. Hoy en día existe, por ejemplo, esta entidad que es el Fondar, donde se pueden empezar a ampliar, se pueden empezar a proyectar. Y quiero aquí, antes de terminar, contar una anécdota personal. Yo toda la vida escribí, pero yo a mis 65 años recién pude publicar mi primer libro, a los 65. Esperé toda una vida, nunca dejé de escribir, porque siempre lo hacía con cariño. Hoy en día, por ejemplo, quiero citar también el caso de un amigo poeta que es del Valle del Elqui, se llama Lino Michea. Él hace una gran labor en el Valle del Elqui. Está enseñando a los jóvenes, desde la escuela especialmente básica, a escribir, los lleva a recitar. Y este amigo es tan noble, por eso que lo destaco, porque incluso pone plata hasta de su bolsillo, ¿eh? Y respaldado también con la agrupación literaria de Chile, País de Poetas, están publicando antologías. Imagínate, me tocó ir a lanzamiento de esa antología y los niños ya muy jóvenes, muy niñitos, publicaban sus poemas y se sentían tan emocionados porque en un libro aparecía su poema, contento, mira, este es mi verso, y están ahí, siendo niños. Y otros más pequeños aún, que ni siquiera sabían leer ni escribir, publicaban sus dibujos. Imagínate, qué tremenda motivación para un niño, claro, que tiene esa perspectiva hoy en día. Y el niño que fui yo, que tuvo que esperar hasta los 65 años para publicar un libro. Ojalá que eso nunca más se repita. Este es nuestro trabajo, nuestra labor. Y estoy en una agrupación literaria donde viajamos por todo el país promocionando esto, especialmente en las escuelas. Y también para quien se interese, dejo la instancia de que yo encantado puedo dar un taller literario, apoyar a cualquier colegio en forma totalmente desinteresada, con el único fin de que esto pueda explayarse y pueda quedar en nuestros jóvenes. Bueno, ahí vamos a dejar los contactos también de don Pablo para que si estén en algún evento puedan verlo y conocer su trabajo. Bueno, muchas gracias don Pablo, muchas gracias por este espacio. Un gusto tenerlo acá, alguien dedicado al mundo de la poesía, especialmente de la brevería. Un gusto conocerlo don Pablo. Bueno, muchas gracias a ti, Gaspar. Siendo un joven, de hecho te deseo mucho éxito en tu carrera y ojalá también te acuerdes de todos los poetas. Entrevista a mucha gente, nunca dejes de entrevistar a un poeta y te va a ir muy bien. Claro, felicidades. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por llegar hasta aquí en este video y nos estaremos viendo en otro capítulo de Entrevistas con el Divulgador.